¿Listo? Bueno, Hasta allá. Ustedes ya están chicos. Yo lo voy escuchando. buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el realismo social. Mi grupo está conformado por Vanessa Hernández, Sebastián Cano, Martín Rodríguez y mi persona, Melissa de León. Yo voy a comenzar hablándoles principalmente de lo que es el contexto histórico del realismo social. El realismo social es un movimiento literario y artístico que es predominante en la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX. Este movimiento reflejó complejidades en Europa durante la Revolución Industrial y abarcó temas como la urbanización, la explotación laboral y la desigualdad. Y autores destacaron el realismo social en esa época. Por otra parte, en América Latina emergió en el siglo XX de acuerdo a en base a las luchas por la justicia social y la resistencia en contra de la opresión. Y aquí se destacaron temas como la explotación indígena y la desigualdad económica. Y en conjunto, el realismo social se representa como un testimonio vital, criticando desafíos y desigualdades emergentes, y su legado perdura como una valiosa contribución en la comprensión de tensiones sociales y políticas en Europa y en América Latina. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contexto cultural del realismo social. El contexto cultural del realismo social está estrechamente vinculado con condiciones sociales, políticas y económicas. Abarca mucho en la época a inicio del siglo XX. Se destaca en diferentes partes. La primera es después de la Primera Guerra Mundial, que surge un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. El segundo es el impacto de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 y la formación de la Unión Soviética influyeron en la conciencia política y principalmente en la cultural. La Gran Depresión en la década de 1930 se caracterizó principalmente por la Gran Depresión, influyendo en el arte y la literatura. Desarrollo tecnológico. El avance tecnológico especialmente infundió en la fotografía y el cine, fotografía documental, y aparte de eso hacía como una realidad a lo social. Y por último, el compromiso político, que muestra que los artistas realistas sociales se involucraron activamente en la política. Bueno, les voy a hablar acerca de las características del realismo social. El realismo social es un movimiento artístico y literario el cual representa de manera fiel y crítica todas las condiciones sociales y económicas de la realidad. Como primera característica, en el enfoque de lo social encontramos que el realismo social se centra en temas sociales y busca reflejar la vida de la clase trabajadora, destacando así las condiciones de trabajo, la pobreza, la desigualdad y las luchas sociales. Como otra característica, encontramos que los escritores y los artistas tienden a ser críticos de la sociedad. Buscan exponer la injusticia y desafíos enfrentados por las luchas sociales. También encontramos que muchos artistas del realismo social están políticamente comprometidos. Algunos de estos artistas se alinean con movimientos progresistas, comunistas y socialistas. En el foco a lo cotidiano encontramos que el realismo social siempre hace énfasis a todo lo que es la realidad. Se interesa por los detalles de la vida diaria de las personas y las experiencias de la mayoría. Otra característica importante es que busca una representación honesta y objetiva de la realidad, evitando así la idealización. Yo les voy a hablar sobre los principales autores destacados de este año. Uno de los que más se abarca es José de la Cuadra, la cual nació en 1903 y murió en 1941. Un escritor ecuatoriano cuyos cuentos son muy importantes en su país. Fundó un grupo llamado Guayaquil con sus colegas, y en el siglo XX este autor fue muy significativo para la prosa de Ecuador. Su obra significativa fue Los Sangurismas, que fue escrita en 1934. El otro autor es Enrique Gilbert con su
cuento nuestro pan, que más adelante el próximo grupo les va a hablar un poco más sobre ese tema. Fue un narrador ecuatoriano muy representante en el realismo social y fue uno de los más jóvenes. Joaquín Gallegos fue un periodista y escritor ecuatoriano con tendencias socialistas. Estuvo muy activo en la época de 1930, fue muy reconocido por sus ensayos políticos. Demetrio Aguilera nació en 1909 y murió en México en 1981. Más que todo su vida se la pasó fue en el Golfo de Guayaquil, donde conoció su personaje principal llamado Don Goyo, que fue una obra destacada. Alfredo Pareja fue un novelista y ensayista, muy reconocido en el siglo XX con su autoría Las Tres Ratas. Estos 5 autores crearon un grupo llamado el Grupo de Guayaquil, que de ellos desarrollaban literatura social, donde trataban el folclore, la mitología y la historia de la costa ecuatoriana. Eran muy seguidores del realismo social. Este grupo se creó gracias a la reacción a la literatura de la masacre de los obreros en 1922. Una de sus obras significativas de este grupo fue La Tigra, en la cual el tema central se enfocaba principalmente en la mujer del campo, la cual la diferenciaban mucho, pero ella era capaz de enfrentarse a cualquier hombre o mujer sin miedo alguno de cumplir sus objetivos. Les voy a dar un breve resumen de la novela Las Tres Ratas. Esta novela es una novela corta escrita por el autor mexicano Juan José Arreola, publicada en 1944. Esta obra se desarrolla en un ambiente surrealista y se centra en 3 personajes principales: un ladrón, un zapatero y un burócrata. A través de esta interacción entre estos personajes, Arreola explora temas como la corrupción, la desigualdad social y la naturaleza humana. La historia utiliza elementos fantásticos y simbólicos para transmitir críticas sociales y políticas de manera alegórica. Y como conclusión, encontramos que el realismo es un movimiento literario el cual le muestra al mundo tal y como es, recrea la realidad de la manera más objetiva posible. El realismo se opone al romanticismo, ya que el romanticismo nos muestra un mundo ideal que tal vez nunca podría llegar a existir. Contra el realismo social, que nos muestra la realidad cotidiana, la observación y la objetividad. Gracias.